Hola, ¿qué tal? A continuación vamos a ver una descripción rápida de los análisis dinámicos. Recordando algunos conceptos del curso básico de elemento finito, ahí normalmente se enseñan los análisis estáticos. Y en este tipo de análisis normalmente consideramos que la carga ya está en algo que le llamamos estado estable o simplemente es una carga que no va a cambiar en función del tiempo. Aquí el detalle es qué sucede cuando esta carga sí depende del tiempo. Y cuando tenemos esta situación, utilizamos algo que llamamos un análisis dinámico. Entonces, ¿qué es un análisis dinámico? Es un estudio que nos ayuda a calcular el comportamiento de un sistema o una estructura con condiciones de carga que pueden depender, aquí van a entrar dos factores, el tiempo o la frecuencia. Van a entrar en juego cargas de inercia y un concepto muy importante en la parte dinámica que es el amortiguamiento. Y también podemos analizar en este caso algo que se llama vibración libre. O sea, ¿qué sucede con una estructura cuando le damos un pequeño golpe, por ejemplo? Esta va a empezar a vibrar a una cierta frecuencia. Aquí nosotros calcularíamos la frecuencia y calcularíamos de qué manera se encuentra vibrando, que eso se le llama un modo de forma. Entonces, cuando se hace un análisis de vibración libre, calculamos dos cosas, la frecuencia natural o frecuencia de resonancia y los modos de vibración o modos de forma. Pero también existen otros tipos de vibraciones que vamos a ir platicando más adelante y entra por ejemplo el tema de vibraciones forzadas y por ejemplo esto puede aplicar a un cigüeñal o a un componente que está rotando. Podemos tener también cargas sísmicas. En estos sistemas normalmente se le aplica un concepto que se llama excitación de base y con esta carga tratamos de ver el efecto que se genera en la estructura, efecto de vibración. Podemos también tener cargas de vibración aleatoria. Esto es muy común en vehículos, en cohetes, ferrocarriles. Y el caso más general es cuando definitivamente tienes una fuerza en función del tiempo y a lo mejor quieres analizar una carga de impacto o quieres ver exactamente en función del tiempo cómo se está comportando la estructura, entonces ahí ya entra la parte transitoria. Entonces para cada uno de estos escenarios va a haber un correspondiente tipo de análisis dinámico. Entonces, ¿cuáles son los análisis que vamos a estar viendo? Un análisis modal, que ya mencionamos, nos da frecuencias naturales y los modos en los que está vibrando nuestra pieza a esa frecuencia natural. Y aquí puse un ejemplo sencillo. Un caso práctico, imagínense que tienen un tubo de escape con un sistema de tubos. En el automóvil estos empiezan a vibrar. Entonces, ¿qué pasaría si la frecuencia natural de esos tubos llegan a coincidir con la frecuencia natural del motor? Y normalmente lo que sucede es que hay movimientos muy excesivos o muy grandes cuando obtenemos resonancia. Entonces por eso entra mucho en juego el estudio de la distribución de la masa, de la rigidez del sistema para jugar con estas frecuencias. En el caso de la simulación, hay un análisis que se llama análisis armónico. Aquí ustedes van a ponerle cargas que tienen una amplitud que es constante, pero que tiene forma sinusoidal. Y esto es muy común en máquinas rotativas que al estar funcionando transmiten carga a los soportes. Entonces, a diferentes velocidades de rotación yo pudiera calcular el comportamiento de los desplazamientos y los esfuerzos considerando este tipo de escenarios. Existe un análisis que se llama respuesta espectral. Aquí básicamente la amplitud es variable, en el otro era constante, aquí es variable y la duración es muy corta. Y lo mencionamos, cargas sísmicas en una estructura, en una torre de enfriamiento, en un edificio. Ahí pudiéramos analizar o ahí pudiéramos realizar un análisis espectral. Vibración aleatoria, aquí la diferencia es que la amplitud es variable, pero los tiempos ya son mucho más grandes comparados con el espectral. O sea, hay que empezar a distinguir la diferencia entre uno y otro. Aquí puse un ejemplo, un vehículo que está circulando en un camino, de alguna manera podemos tomar mediciones y en función del tiempo pues se va a ver este tipo de picos de variaciones aleatorias o cargas aleatorias en el sistema en diferentes direcciones. Entonces este tipo de comportamientos se pueden meter a una simulación y se obtiene una respuesta en base a estos datos que estamos metiendo. El transitorio entonces dijimos es un análisis más general donde bueno ya que si no me interesa exactamente qué pasa en función del tiempo y aquí puse un ejemplo, a lo mejor la defensa o la parte frontal de un vehículo, queremos ver cómo se comporta en función del tiempo a cargas de impacto y queremos ver incluso cómo se va deformando a ciertas velocidades
o qué pasa si la velocidad es baja, qué pasa si la velocidad es alta. Entonces eso lo tendríamos que capturar con un análisis transitorio. Y aquí hay un comparativo donde tenemos los tipos de análisis, la entrada que requiere cada tipo de análisis, cuál es la salida, y del lado derecho dice no linealidad. Esto significa que, por ejemplo, ¿qué pasa si quiero considerar los contactos? Si tengo muy grandes deformaciones, si la respuesta o si las propiedades del material son altamente no lineales, bueno, esto cómo se está siendo afectado en mi tipo de análisis. Entonces ahí se categorizan cada uno de los puntos. Y bueno, con ejercicios vamos a ir viendo más a detalle qué significa cada uno de estos. Esta es la ecuación de movimiento. Vean que la ecuación de movimiento ya entra la parte de la masa por aceleración, me da cargas de inercia, una matriz C por una matriz de velocidad. Esta C tiene que ver con el amortiguamiento, es una matriz de amortiguamiento. K por U, rigidez por desplazamiento, igual a las cargas externas. Entonces, bueno, aquí les estoy poniendo una pequeña actividad para que investiguen un poquito más a detalle estos conceptos, para que se vayan familiarizando. Y un workshop de introducción donde van a analizar, por ejemplo, esa rueda, le van a poner una pequeña carga de efecto centrífugo. Esa carga genera un preesfuerzo, es decir, que estoy cambiando la rigidez, y ahí van a calcular las frecuencias naturales. Esto se calcularía con un análisis modal. Y luego a esa pieza le van a meter una carga de aceleración. Esa carga de aceleración va a hacer que vibre de manera armónica. Entonces quisiera saber cuál es el desplazamiento real de la pieza al aplicarle esa aceleración, a qué frecuencia ocurriría esa vibración. Al aplicar la carga, pues empieza a vibrar. Entonces quisiera saber a qué frecuencia se genera esa vibración. Entonces, bueno, ahí lo van a ir resolviendo paso a paso. Y bueno, cualquier duda me pueden preguntar ahí en el chat o directamente en el Teams.